Antes de los Juegos del Calamar. Seong-gyun es un ciudadano coreano nacido en una de las regiones más empobrecidas de Corea del Sur, el poblado de Sangwon-dong, cuya vida al principio solo se basaba en apostar fuertes cantidades de dinero, que no poseía, en juegos de azar y bebidas embriagantes. Era un irresponsable con su madre, al grado de seguir viviendo con ella, a pesar de haberse casado, divorciado y haber tenido una pequeña hija a la que no podía ver muy seguido, por el acuerdo de custodia, donde él, al no tener un trabajo estable, tenía solamente un día al mes para convivir con ella. Harto de la situación y al haber sido robado de los pocos ahorros que tenía en la tarjeta de crédito de su madre, junto con deberle dinero a las personas equivocadas, acepta entrar en una especie de juegos, que en caso de ganar le darían una gran recompensa. Dando su consentimiento para ser raptado durante la noche y posteriormente trasladado a una isla remota en el Océano Pacífico, donde él junto con otros 455 participantes arriesgarían sus vidas para llegar a un premio económico multimillonario que los sacaría del hoyo donde vivían y finalmente descansarían de sus problemas financieros. Conociendo diferentes aliados durante su travesía, formando amistades pasajeras, pasando por el juego de luz roja a luz verde, donde vio fallecer a casi la mitad de los participantes. Sin embargo, se les daría la oportunidad, junto con los jugadores restantes, de votar para abandonar el infame juego. Sin embargo, cuando lo dejaron en su ciudad natal, lo único que descubrió fue que estando afuera o adentro de la isla, su vida no valía para nada. Los problemas que lo hacían sufrir seguían ahí, pero más grandes. Su hija se mudó con su madre y su padrastro a los Estados Unidos, dejándolo solo para siempre. Se dio cuenta de que su madre sufría de diabetes y no podía ayudarla por la falta de recursos para comprar medicina. Y su mejor amigo ya no lo quería ver, porque solamente lo buscaba para tomar tragos de alcohol por aburrimiento, dejándolo con una sola opción razonable: volver a los horribles Juegos del Calamar. Acto seguido jugaría Dalgona, donde vería más gente perecer ante sus ojos, adquiriendo cierta resistencia mental a las masacres y acostumbrándose al entorno sádico y aterrador del que formaría parte al ser una pieza más para el entretenimiento depravado de unos cuantos sujetos sin rostro, pero con demasiado poder adquisitivo para patrocinar dichas carnicerías mortales. Es en el juego de la cuerda y la fuerza cuando va determinado a llegar a la final de tan terribles juegos. Y en el juego de las canicas pierde a su amigo y compañero más cercano, aquel anciano que le recordaba la fragilidad y la rapidez con la que se nos va el tiempo. En el puente colgante de cristal quebradizo se convertiría en el tercer finalista, siendo invitado a una cena de gala donde uno de los tres tendría que perecer forzosamente para avanzar al último juego. A partir de aquí, Seong-gyun perdería todo rastro de humanidad, y finalmente saldría a la luz los instintos primitivos que tanto había guardado dentro de su mente, al enfrentarse a su amigo de la infancia. En el juego del calamar, donde ambos luchan cuerpo a cuerpo, y después de una sádica pelea con trucos sucios y artimañas, Seong-gyun saldría victorioso, llevándose la nada despreciable cantidad de 45.600 millones de wones, algo así como unos 30 millones de dólares. Sin embargo, al salir a la superficie, al principio desperdiciaría su dinero en alcohol y simplemente ayudaría al hijo de una persona que jamás había conocido en toda su miserable vida. Ni siquiera le avisó a la madre de su amigo Chu Sang-woo que su hijo había fallecido. Y peor aún, cuando ya le había dado la oportunidad de vivir cómodamente y buscar a su hija en el extranjero, solamente por ver a alguien aplicando para los juegos como él lo hizo anteriormente, cambia extremadamente de opinión y decide buscar al responsable de tan aterradores juegos, dándonos las siguientes preguntas. ¿Realmente valía la pena buscar al responsable? ¿Lo hace para acabar con los juegos o solamente por pura venganza? ¿Por qué no trató de buscar a los familiares de las personas desaparecidas y explicarles qué pasó con sus cuerpos? ¿Por qué no construyó con el dinero ganado un refugio para las personas sin hogar o un centro de rehabilitación para las personas adictas a las sustancias y a las apuestas? Es aquí en la segunda temporada donde nos muestran la peor cara de Seong-gyun, una cara que va conforme a los dichos más famosos de la historia. El primero escrito por Francisco de Sales, dictando lo siguiente:
el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. Y el otro dicho que te decía tu abuela cuando estabas de necio con ayudarla y terminabas haciendo un desastre en su cocina: más ayuda el que no estorba. Después de los Juegos del Calamar, muchos dirían que Seong-Gyun aprendería de sus errores, invertiría bien el dinero restante y haría algo caritativo por la comunidad que lo vio nacer, ya sea construyendo una escuela para niños desamparados, tal vez construir una fábrica metalúrgica para darle empleos y experiencia laboral a los jóvenes que no encontraban trabajo al salir de la preparatoria, un hospital de acceso gratuito para las personas de la tercera edad. Ya a lo mejor, sin irnos tanto a los extremos, a lo mejor buscar a su hija para darle la vida que nunca tuvo, o preguntaría por su mejor amigo y lo ayudaría económicamente a que su negocio de bebidas pudiera prosperar, o simplemente que fuera terapia para curar aquel estrés postraumático con el que tuvo secuelas al ver a tanta gente fallecer de las formas más ridículas o impensables posibles. Algo que nos diera a entender que hubo un avance en la vida de Gi-hyun, pero en realidad lo que vimos fue a un Gyun paranoico, una persona que ha puesto, hasta donde sabemos, los últimos 4 años de su vida, su esfuerzo y dinero en crear una estúpida agencia de seguridad privada y un centro de entrenamiento de armas clandestino, con el único propósito de encontrar y capturar al reclutador que le recomendó de la manera más ludópata posible de entrar a los Juegos del Calamar. Y digo recomendar porque al final de cuentas eso fue lo que todos vimos desde el primer episodio de los Juegos del Calamar hace 1000 años atrás. Dicho personaje, conocido como el salesman o vendedor, se encargaba de reclutar a la gente en estado de necesidad mediante un juego de apuestas. Pero en todas las veces que vimos que jugaba con las personas, 1. Jamás las obligó a aceptar de manera inmediata a participar en los juegos. 2. De hecho, les otorgaba una tarjeta con el número para ver si querían participar, con el consentimiento de que serían trasladados a un lugar misterioso donde no podrían salir durante la duración de los juegos. Y 3. Ya eran las personas desesperadas las que aceptaban jugar o no. Es más, dichas personas desaparecen sin dejar rastro de a dónde irían por voluntad propia, ya que 4. En las condiciones dichas por el reclutador, jamás se les mencionó que no le tenían que avisar a nadie sobre a dónde irían o qué harían al participar en los estúpidos juegos. Después de esto, Seong-Gyun provocó que al encontrar al vendedor fuera asesinada una persona inocente que trabajaba como mercenario para él. E incluso Gyun, al encontrarse con el vendedor, jugar a la ruleta rusa, casi besarlo y finalmente vencerlo, al ver aparecer por primera vez uno de sus trabajadores encargados de buscar al vendedor y presentarse ante Gyun, él menciona que jamás lo había visto en toda su miserable vida y que no sabe realmente quiénes son las personas que trabajan para él, dándonos a entender que le importa un carajo si fallecía alguno de sus empleados en la labor o no, e incluso revelándonos que al fallecido jamás le dio una indemnización económica a sus familiares por haber muerto durante horas de trabajo, convirtiéndose desde ahí en alguien peor que el líder de los Juegos del Calamar. Acto seguido le da la oportunidad al sobreviviente de su asqueroso trabajo para reclutar un ejército privado tal Volodymyr Zelensky se tratase, sin siquiera averiguar los antecedentes laborales de los mismos, y entregándoles luego armas de alto calibre sin entrenamiento previo, lo que ocasionará más adelante su captura, realmente evitable si hubiera buscado a personas que realmente fueran exmarines o guardaespaldas profesionales, y no simplemente matones cazafortunas. Llegando nuevamente a la isla, será un golpe de realidad bastante aterrador y triste, ya que otra vez presencia un escenario de personas desesperadas por participar y ganar dinero fácil. Al principio pensaríamos, pobrecillos, la mayoría de las personas que se encuentran ahí realmente están necesitadas por no tener una oportunidad real de tener un empleo decente o porque literalmente están al borde de fallecer como el anciano de la primera temporada. Pero no. Haciendo un sesgo rápido de las personas que conoció Seong-Gyun, solo una de las participantes estaba ahí por culpa de su hijo. Y no
No me refiero a la chica embarazada, porque más adelante vemos que ella eligió a un bueno para nada como novio, que gastó todo el dinero que tenían en criptomonedas, y ella aún así decidió tener al bebé en lugar de darlo en adopción o buscar otra manera de ganar dinero sin arriesgar la integridad física de ella y su hijo. Yo más bien hablo de la anciana con el hijo de las apuestas, ya que todos estaban ahí por deberle dinero al haber apostado en cosas banales, como juegos de azar, bebidas embriagantes, casas de citas, cirugías para cambiar de género, apuestas clandestinas o simplemente invertir en cosas sin sentido como las criptomonedas. Y sí, aunque me duele admitirlo, como diría el jugador número 1, que en realidad es el jefe, la mayoría de los que están ahí son malvivientes, y aunque evites que ganen dinero, de todas formas los fallecidos no pueden reclamar su parte. Ellos desde el primer juego sabían a lo que se enfrentaban. Y Seong-Yoon no sería de gran ayuda ahí dentro, ya que el 90% de los juegos cambió completamente. De hecho, en los primeros 7 capítulos que han salido al aire, no se ha visto en ninguno, y digo ninguno, que Seong ayude en algo. En el primer juego, ayuda a que una persona sufra 2 veces al ser disparado en su cuerpo para ser rematado. En el segundo juego, el imbécil por poco se le cae la pelota durante las dominadas, e incluso ahí lo salvó el jugador número 1, haciendo trampa para poner su pie y atajar el puck. En el juego de las puertas, igual el que se salva es la abuelita, es el jugador número 1, ya que Seong siendo un completo bueno para nada, pero el acto más infame y desgraciado que ha hecho hasta ahora Seong-Yoon es convencer con el arma más poderosa de todas, el miedo, a un puñado de personas que querían irse de los juegos y solo tenían que esperar a la siguiente votación para irse con una buena suma considerable que los ayudaría por el resto de sus vidas, o rebelarse en armas y sin un plan de cómo llegar a la sala de control, sacrificándolos como si de animales de ganado se tratase contra los empleados de Rosa para buscar al jefe de los juegos, sin saber que dicho jefe siempre estuvo con ellos desde el inicio, dejándoles el camino libre a las personas sádicas de ganar más dinero con el sacrificio de los inocentes, que no llegaron a resolver nada, ocasionando la pérdida de su mejor amigo en el proceso. En definitiva, Seong-Yoon es responsable de un total de 10 fallecidos, contando con los guardias que eliminó por mano propia para hacer su disque revuelta dentro del cuarto de descanso, mientras que lleva a 0 personas salvadas por sus decisiones, demostrando que hace más daño que el jugador número 1, quien eliminó por mano propia a 5 personas. Por lo tanto, a menos que se redima en los últimos episodios de la siguiente temporada, por este momento y hasta el 11 de junio de 2025, declaramos a Seong-Yoon como el concursante más peligroso y desconsiderado de los Juegos del Calamar, siendo más un resentido vengativo que un salvador noble. Si te gustó este video, dale like o coméntalo allá abajo en la caja de comentarios. Si quieres ver más contenido similar, suscríbete. Activa la campanita para ver las notificaciones de los siguientes videos. Soy Bastek y como siempre les digo, les deseo una buena noche, tarde o cuando estén viendo este video. Adiós.